Bien. Ya Listo. estamos grabando. Nuevamente buenas noches, María Elena y Diana Marcela. ¿Cómo les va? Buenas noches, profe. Bien, profe, gracias. Bueno. Entonces les decía yo que ya tenemos plataforma. Sin embargo, apenas se asoció hoy y después de mediodía, entonces tengo que mirar. Pero digamos que el ejercicio que estamos haciendo, que comenzamos hace 8 días, sí lo podemos subir por plataforma. La idea es que hoy adelantáramos lo más que podamos de ese ejercicio y que ustedes lo terminen. Y esa sería parte de nuestras notas de este corte. Esperemos que lleguen sus compañeros. Regálenme un segundito de paso. Le pego un check-in a esas que no. Esa plataforma. Pues, electiva impuestos. Uy, no, pero yo la había electiva impuestos. Electiva, es esta. Bien, bien, bien. Cambiar. Bueno, ni modos. Bueno, vamos a seguir con nuestro ejercicio. ¿Tienen sus archivos de Excel? Profe. Sí, profe. Entonces, bueno, creo que ya les voy a compartir el escritorio. Lo único que nos faltaba del primer ejercicio que habíamos hecho, recuerden que veníamos desarrollando algunos ejercicios. Lo único que nos quedaba pendiente era establecer cuál era el salario. A pesar de que no nos lo pide el problema no dice que establezcamos el salario, pero pues sería interesante saber cuánto terminan pagándole, porque es que una cosa es lo que uno gana y otra cosa es lo que le llega en el desprendible, que no es necesariamente igual. Bien, entonces les voy a compartir con eso. Miramos a ver cómo terminamos el salario de este niño. Ya habíamos hecho la liquidación. Bien, ¿verdad? ¿Sí lo están viendo? ¿Lo tienen igual? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, miremos a ver qué sería lo que tendríamos que pagarle neto a pagar, como por saber la liquidación no, sino cuánto le llegaría en el desprendible. ¿Qué gana este señor? Entonces, este señor gana el salario base, ¿verdad? Y adicionalmente tenemos que darle subsidio de transporte. ¿Qué otra cosa? En el sueldo, ¿no? Porque otra cosa son las vacaciones, las primas, las cesantías, o sea, la seguridad social y las prestaciones sociales. Recuerden que eso se pagan en unas fechas específicas y no hace parte como que del sueldo que le entreguen a uno en efectivo. No, pensemos lo que le pagamos en este mes. ¿Hay algo más que le tengamos que pagar a este señor? Fuera del salario base y del subsidio de transporte. Ok, profe. ¿Por qué tan? Sería horas extras, ¿no? Pero Ah, no, este no, señor no tiene. Pues sí, si tuviera horas extras, tienes razón. Si tuviera horas extras, tendríamos que pagárselas, pero este caballero no tiene horas extras. Entonces, pues no le pagamos horas extras porque no tiene, parece que no tiene más recargos, ¿verdad? O sea, no tiene más adiciones de nómina porque no ha trabajado horas extras, no ha trabajado nocturnos, no ha trabajado dominicales, entonces pues está ganando su salario limpio. En este caso sería el salario base más el subsidio de transporte y tendríamos que descontarle los valores correspondientes a lo que les contamos de pensión, perdón, de salud y lo que les contamos de pensión, ¿verdad? sí. O sea que ese señor en plata blanca le estaríamos dando 1.319.000. Bien, regálenme un segundito. Aló. Eso sería todo, ¿cierto?
¿O hay algo más que le tengamos que pagar? ¿Están ahí, niñas? Sí, sí, profesor, estoy aquí, pero una pregunta. Dice Señor. que tú le descontaste del salario del contrato, le descontaste la EPS y la pensión, no sobre el salario base, porque él no trabajó los 30 días, trabajó fue 25. Sí, él trabajó 25. Por eso, y al trabajar 25 creo que habíamos dicho que era 1.233.000, algo así, 1.233.000. Sí, A señora. ese tendríamos que descontarle la EPS y la pensión. O Sí, sea, señor. da 1.000.000, da menos que eso, ¿no? Ah, no, mira, la pregunta tuya es si tienes razón aquí en algo. La pregunta tuya es aquí respecto al subsidio de transporte. Sí, señora, tienes razón. No habría que incluirlo. Es que todavía me estoy conectando apenas. ¿Quieres saber eso a lo que hace relación? Pero ahí tocaría, pero pues a mí me dio 1.134.000, porque yo estoy al salario base, el 1.233.000 le estoy descontando los dos de 49.33. ¿Sí es así? ¿O es sobre el salario del contrato? Es No, mi es duda. sobre el... regálame un segundo que se... Aló, mira, ve, permítame un segundito. Sí. Profe, ¿me escucha? Está ocupado. ¿Tú le puedes decir que me regale 10 minutos que voy a reiniciar el computador y el internet porque no, o sea, está muy molesto, ¿sí? Sí, no te preocupes que a mí también me está sucediendo aquí algo y estoy distraído. Bien, niños. A ver, a lo que tú te haces relación es que nosotros tenemos que liquidar sobre el salario base. Como Sí, lo que vamos es a descontarle. Eh, eh, a bien, ese le pues, descontamos a ver, pensión y... tú me dices del salario base, ¿sí? Sí, Y que al salario base le restamos, qué pena contigo, es que no te estaba prestando atención porque aquí tranquilo, me profe. La distrajeron, EPS y la pensión. porque nosotros estamos en clase y a veces nos llaman de decanatura o de esto, ¿verdad? Sí. Entonces tú me dices que el valor es este, ¿sí? Pues, pues sí, creo, no sé. No sé si estoy Pero bien en lo tú correcto. igual tienes que pagarle subsidio de transporte, porque en este caso no le estarías pagando subsidio de transporte. Mm, O sea, una cosa es lo que yo eh, devengo, y en este caso, ¿qué es lo que yo estaría devengando? Estaría devengando el salario base más el subsidio de transporte. Eso es lo que tendrían que pagarme, ¿verdad? ¿Y a eso qué le descuento? Le descuento los y le valores que descuenta a mí la como EPS. empleado me quitan o me apropian para la salud y para la pensión. ¿Ya? Tú no puedes obviar aquí en este caso el subsidio de transporte porque si lo obvias en el neto a pagar es como si no le dieras subsidio de transporte. Aquí se lo liquidamos, pero no se lo estaríamos entregando. ¿Sí me entiendes? Sí, profe, ya te entendí. Ya Bueno, me quedó clarito. listo, ok. Me disculpas que es que antes que me estabas hablando no te estaba prestando atención. No, 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 tranquilo, He profe. tenido un día como muy complicadito y aún todavía siguen en ese plan. Bien. Entonces, el concepto aquí es cuál. Que esto que les voy a colocar a ustedes en verde sería lo que él estaría ganando en efectivo. ¿Qué le pago yo en efectivo? Los días que me trabaja más lo que gana por subsidio de transporte. Eso es lo que está ganando él en efectivo. Este señor no tiene ni horas extras, no tiene dominicales, no tiene recargos, no tiene nada por el estilo, ¿verdad? Y a esto que yo ya tendría que pagar en efectivo, que es lo que llamamos el total de vengado, le tendría que restar el total de las deducciones, que son estas dos que las colocamos aquí en rojo. Y la resta de los dos me daría el neto a pagar. O sea, el total de vengado menos el total de las deducciones. ¿Listo? Listo, profe. Bien.
Cogemos al otro caballero. Miremos a ver la guía que nos decía la guía. La guía dice, a ver, bueno, no olvide indicar los datos faltantes, les cuenta con la siguiente información de sus respectivos trabajadores. Realice la demuestra, no hay nada más de... Utilice la primera hoja, utilice una hoja de Excel para cada punto. En la hoja desarrolló el punto 1 y márquela como liquidación y en la hoja 3 realice la nómina general. Ah, listo. Aquí estamos desarrollando la liquidación de cada uno de los empleados, ¿verdad? ¿Listo? Entonces dice que la hagamos en la misma hoja. Este sería, este señor es Hipólito, no sé qué cosas, aquí está. Bien, entonces hagamos el mismo esquema. Este es nuestro primer empleado. Vamos a hacer el mismo esquema para nuestro segundo empleado. Perdón, tomemos estos dos valores, copiar y los trasladamos aquí. Bueno, sabemos que el salario mínimo es el mismo, entonces, estos son dos valores de referencia. Uy, la verdad es que no lo copié, sino que lo pegué, que es otro asunto. Me disculpan si de pronto no estoy muy brillante hoy, como les digo, lo que pasa es que tenía un día muy complicado y llegué un poquito a la carrera. Bien, miremos a ver el señor, cómo se llama, qué cargo tiene, cuál es su salario base y empecemos a hacer las cuentas. Entonces dice aquí que este señor, el segundo de ellos, se llama Jairo Torres. Yo puedo trasladar toda esta información para tenerla allá. Entonces le damos control C y nos devolvemos para la información de este señor. Bueno, aquí esto tenga una altura de 15, que sea el alto, 15. Y el señor, bueno, vamos a tomar los datos de aquí, solo por no estar pasando de no. El señor se llama Jairo, para tener el mismo esquema. Jairo Torres. Dice que es su cargo auxiliar contable 25 días. Ah, pero es que eso está así, ¿no? Ahí tenemos la información, ahí está toda la información. Hemos venido trasladando la información de esa manera. Le vamos a quitar esta viñeta, entonces sería lo único. Y le decimos que no lo centre a la izquierda. Ya tenemos al señor, ¿verdad? Entonces necesitamos los datos de el salario del contrato y los días trabajados. Entonces salario, contrato, salario del contrato de este señor es 1.100.000, ¿verdad? Espérate ahí, Mari, espérate. Ya te digo. Y dice adicionalmente que trabaja 30 días, ¿no? Entonces, para que nos quede en el mismo esquema, número de días trabajados, 30. Bien, saquemos aparte las horas extras. Bueno, ahí aparece. Bien, entonces vamos a hacer la misma liquidación que le hicimos al señor anterior con el mismo esquema. Y traslademos los datos aquí. Bien, aquí entonces, como este señor está ganando, dice que realizó 4 horas extras diurnas y 2 horas extras nocturnas. Entonces incluyamos aquí. Entonces aquí incluyamos las horas extra diurnas y las horas extras nocturnas. ¿Sí? Todo esto no es necesario que esté en negrito. Bien. ¿Listo? ¿Van conmigo, niñas? Más o menos, profe. Más o menos. Sí. No se preocupen que no tenemos afán. ¿Saben cuál es el afán que tenemos? ¿Cuál? Que todo lo que no hagamos aquí lo tienen que hacer ustedes, de esa guía. Entonces, pues obviamente, entre más hagamos aquí en clase, les queda a ustedes menos pendiente. Lo que nos quede de esta guía, de este taller, va a corresponder a los talleres de este corte, porque recuerden que en 8 días estamos en parciales.
Y ya, esta guía la pueden subir por plataforma, porque ya tenemos plataforma. Esta Ok, guía, profe, una la cosa. profe, Señoras, esta guía cuando hay que subirla. digamos que si tenemos examen en 8 días, tiene plazo hasta el jueves a las 11:59 y 59 segundos. Sí. Ok. Profe, y una pregunta, Ajá. ya usted subió ya los videos de de esta y la otra clase, o sea, ¿este lo va a subir? Todos los voy a subir. Lo que pasa es que, como les digo, hasta hoy me asignaron, ya tenemos plataforma, pero me la asignaron hasta hoy, entonces no tenía, antes no, recuerden que no teníamos plataforma, entonces no podía subirles. Apenas hoy me asignaron la plataforma. Yo llamé, recuerden que teníamos una problemática, y me asignaron la plataforma, entonces mañana tengo que ponerme a modificarla, cargarle todos los temas, y dentro de lo que cargo, les cargo las clases grabadas. Ok, profe, sí, porque yo la vez pasada me quedé un poquito y he intentado hacerlo, o sea, sí, ya hice el primer ejercicio, pero quisiera estar segura que lo hice bien. Mi niña, en esta vida las seguridades absolutas no existen. Bien, continuemos. ¿Van conmigo? ¿Todas tienen el esquema que les muestro ahí al frente? Sí, profe. Sí, señor. Bien. Entonces, ¿nosotros qué haríamos? Lo mismo de siempre, a pesar de que aquí es inocuo el asunto. Tomamos el salario del contrato, lo dividimos en 30 y lo multiplicamos por el número de días, ¿verdad? Excel a veces es quisquilloso, entonces es mejor cerrar los paréntesis, porque a veces sucede que si usted le da por decir algo, el salario dividido en 30 por 30, le puede coger 30 por 30 y dividirlo en otro valor y no necesariamente, a veces desconfigura un poquito a pesar de que no debería ser. Entonces, la idea es que este señor, como trabajó todos los días, tendría el mismo salario. Miren que a él le aparece el mismo salario. Él fue todos los días, entonces no tiene ningún descuento. Recuerden que nosotros la vez pasada habíamos colocado un condicional para mirar a ver si estos empleados tienen o no tienen derecho a subsidio de transporte. Entonces le podemos decir, hacer el mismo condicional, le decimos sí, sí que, si este señor que tiene como salario base esto, este salario base, punto y coma, es menor o igual que el salario mínimo por 2. Es que este aparato le tengo configurado el teclado en inglés. Este capturamos de aquí. Subsidio de transporte, capturo este de aquí. Entonces le decimos igual, sí. El salario que se gana este señor es menor o igual, ¿verdad? Menor o igual que ¿qué? Que el salario mínimo por 2. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Él lo que tiene que hacer en este caso es El total del auxilio de transporte dividir dividido dividir el total del auxilio de transporte en 30 y por el número de días. multiplicarlo por el número de días que él trabajó, ¿verdad? Trabajó. De lo contrario, que le coloque 0 porque implicaría que está por encima del salario mínimo. Entonces miren que le coloca exactamente el valor del salario mínimo, perdón, del subsidio de transporte, pues porque él fue todos los días a trabajar. Listo. Bien. ¿Vamos? Sí, señor. Bueno, calculemos ahora las horas extra diurnas. ¿Cuánto es el recargo de las horas extras diurnas?
125%. ¿El qué, perdón? 25%. Sí, señora, el 25%. Recuerden que el valor de la hora extra diurna es del 25% adicional al valor de la hora, obviamente. El recargo nocturno es del 35% y el valor de la hora extra nocturna es del 75%, igual que los dominicales y los festivos. Diurnos, ¿no? En ese caso, dominicales y festivos diurnos. Entonces, ¿qué deberemos hacer? Saber el valor de la hora primero que todo. Sí, vamos a tener Entonces, inicialmente que abrirle un cuadro a este señor porque sí necesitamos este 4 y este 2 por separado. Entonces aquí vamos a colocar horas extras diurnas, le vamos a, trabajador, a ver, y aquí vamos a colocar horas extras nocturnas para tener el referente de poder multiplicar. Él estuvo trabajando 4 diurnas y trabajó 2 nocturnas. Lo que dice su compañera es cierto. Necesitamos saber el valor de la hora. Sin embargo, aquí hay unos factores que uno siempre se aprende. El factor, como yo tengo que pagarle la hora y es extra, esa no está incluida dentro del sueldo. Entonces, no solamente le tengo que pagar el recargo del 25%, sino que le tengo que pagar también la hora, porque esa es una hora adicional. Entonces, en realidad, al final a mí lo que me aparecerá es el valor de la hora incrementado en un 25%. Entonces, ¿aquí qué haríamos? Tomamos el valor, del ¿sí? sueldo. Lo podemos dividir en 30 y lo dividimos en 8, y en ese caso tendríamos el valor de una hora, ¿verdad? Sí, profe. Y esto lo multiplicamos por Con el número de horas. el número de horas, que en este caso son 2, y esto lo multiplicamos por... Son 4, profes, el de arriba, porque es hora extra Ay, diurna. perdón. Multiplicamos por el número de horas, que son 4, gracias. Hoy me disculpan que no debo estar muy brillante, es que tenía un día muy trajinado entonces. Ustedes me van orientando. ¿Y listo? Sí, profe, ahí vamos. ¿Y ya? ¿No más? Sí, profe. Ya no más. Ah, no, profe, porque falta el recargo. O Falta el sea, recargo, sí señora. por 1.25. Exactamente, por 1.25. ¿Por qué 1.25? Sencillamente, esos se llaman los factores. El factor para el caso de las horas diurnas es de 1.25, de las horas nocturnas de 1.75 y del recargo nocturno el 0.35. Ya miramos eso para que les quede claro. Bien, aquí nos da este valor. O sea, él por estas horas estaría ganando 20 algo. Miremos aquí, bueno, miremos aquí al lado los factores. Entonces, ¿cuál es el valor el factor de las horas extras diurnas? Pues recuerden que nosotros le pagamos un 25% adicional, ¿verdad? Pero como también le tengo que pagar la hora, pues entonces tengo que sumarle 1 porque yo le estoy sacando el valor de la hora. Si lo multiplico por 1, pues me volverá a dar el valor de la hora, pero si le sumo el 25%, pues me dará el valor de la hora incrementado en un 25%, ¿verdad? Lo mismo sucede con la hora extra nocturna. Si usted divide el salario entre 30 y luego entre 8, pues le da el valor de la hora extra nocturna, pero no le da el incremento. Entonces el factor para el caso de la hora extra nocturna es del 0.75 y para el caso del recargo nocturno, recuerden que cuando estamos hablando del recargo nocturno se asume que que él está trabajando en la noche, o sea, después de las 9 de la noche, pero está trabajando unas horas que están dentro de sus 8 horas normales. Entonces, aquí el recargo sí es del 35%, el factor ya no es 1. Y si esto lo convertimos
en algo numérico, pues nos dará sencillamente el 0.35, que sería el factor para el recargo nocturno. Entonces, tengan en cuenta que es que con el recargo nocturno sucede algo y es lo que yo les decía hace un momento, pues que el valor de la hora ya está incluido dentro del sueldo. Ahí yo no estoy trabajando horas extras, lo que estoy es trabajando en la noche, que es diferente. Bien, ¿vamos? Sí, señor, Sí, vamos. profe. Profe, Señor, profe, hasta ahorita puedo entrar bien a la clase. no te preocupes. Ya están súper adelantados ustedes. No, si apenas vamos en el segundo. ¿Recuerdas que el primero lo hicimos la clase anterior? Sí, señor. No, no, si estamos avanzando suavecito, no te preocupes. Ah, listo, profe. Además estoy procurando como hacerlo despacio y muy didáctico para que ustedes, no, usualmente Parce, cuando ya la sé. gente enseña nómina, coge y les deja a ustedes 50 ejercicios, háganlos en la casa. El fin de semana en paro se lo parrandean ustedes haciendo eso. Oiga, pero es como una buena idea, ¿no? Ahorita que terminemos les coloco unos 100. Profe, su merced, ¿cómo liquidó las horas extras? Tú coges, mira, tomas el salario, lo divides en 30, te daría el valor de un día, lo divides en 8, te da el valor de una hora. Multiplicas ese valor por el número de horas, en este caso que son 4, y eso lo multiplicas por el factor de las horas extras diurnas, que son del 1.25%, o sea, el 25% adicional. Profe, su merced sube la clase grabada. Sí, claro, ya tenemos plataforma, ya se pueden subir esas clases. Sí, profe, para que su merced pueda seguir la clase y yo miro después el video para no retrasarlos. Listo, no te preocupes. Además, sí, como vamos a hacer otros ejercicios, entonces si de pronto todavía no lo comprendes, en los otros te das cuenta. Y allá Ah, en el listo, sitio listo. vas. Listo, Bien, profe. vamos a mirar ahora las horas extras. No. Bueno, a veces se hacen cosas como que se saca aparte el valor de la hora, pero bueno, aquí ya empezamos con otra dinámica. Vamos a mirar entonces el valor de las horas extras diurnas. Entonces lo mismo, tomamos el salario del señor, lo dividimos en 30 y lo dividimos en 8 para saber el valor de la hora. Lo multiplicamos, en este caso, por el número de horas que él Las trabajó, horas extras que son 2, que son 2, exacto, y lo multiplicamos por el factor, que en este caso el factor es 1.75. ¿Y cuánto les da? ¿Sí les dio lo mismo? Sí, profe, igual. Bien, vamos por buen camino. Sí, señor, bien. Me gusta el asunto. ¿Cuánto es la EPS de este señor? EPS. ¿Cuál sería el salario base para la liquidación de la EPS de la empresa? Millón 100, profe. ¿1.100.000? Sí, profe. ¿Y las horas extras no las tomamos? Ah, sí, profe, toca tomar las horas extras. ¿Y el subsidio de transporte lo tomamos? Sí, profe, también. ¿Seguro? No, EPS. la subida de transporte no. Ah, no, 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 para la EPS no. Si ve, mano, llega tarde y llega a desorientarnos. Ay, no, ya no digo nada, entonces. Tranquilo, no te preocupes. Listo. ¿Y cuánto es el porcentaje que paga la empresa? Recuerden que la pensión, perdón, la seguridad es, ¿cuánto es el 12.5, verdad? No. El 8.5. No, 12.5, profe. El total es 12.5. exacto, el 12.5. ¿Y de eso cuánto corresponde a la empresa? 8.5. El 8.5. Eso, qué bien, están hechos ustedes. Ya estudiaron para el examen, pensaron que el examen era hoy. Están cortantes ustedes. Entonces, este sería el valor que estaría pagando la empresa, ¿verdad? ¿Y el valor que pagaría el empleado cuál sería? La misma historia, pero
con un porcentaje Del diferente. 4%. Exacto. Pensión. Listo. ¿Algún problema hasta aquí? No, señor. Pensión, aportes a pensión. ¿Cuántos son los aportes a pensión? 4%. ¿Segura? El 12, profe. ¿Segura? Sí, el No creo. Miren sus apuntes. dice Entonces, que el total es del el 16. total es 16 y le corresponde el 12 a la El empresa. total es 16. Ajá. Y la Sí, empresa paga señor, el y el 12, 4 ¿no? el trabajo del empleado. Entonces, en este caso, ¿cuánto les da? Y para el caso del empleado, el empleado paga el restante, que es el 4%. Entonces, por eso es que siempre la pensión y la salud son iguales. Porque el empleado siempre termina pagando el mismo porcentaje, que es el 4%. Uy, ¿qué pasó aquí? Es el 4%. Ay, más un segundo. Bien, ustedes ya saben calcular cesantías prima e intereses sobre cesantías y vacaciones. Estas son las apropiaciones de nómina. Uno apropia todos los meses del valor del mes. Entonces, bien, pues háganle y me dicen cuánto les da. Profe, me hace favor la, ¿Te dejo ver qué? la fórmula donde le dio 147, es que me da menos. 136,675. Sí, a mí me dio igual. Sí, a mí Sí, también tienen me da razón, eso. tienen razón. No te Ah, preocupes. Es que el Aquí subsidio de sube el transporte subsidio de no- transporte sin porque el darnos. profe tomó el subsidio de transporte y no tomó la hora esa nocturna. Eso, oiga, definitivamente estoy maestro. A ver, salario base, más horas extras diurnas, más horas extras nocturnas, por el 12%. 136. Sí, profe, ahora sí está bien. ¿Qué haría yo sin ustedes, niña? Bien. ¿Cuánto apropiamos de cesantías? Mm, Las cesantías eran... Bueno, aclaremos primero un concepto. ¿El subsidio de transporte entra para la liquidación de cesantías? No, ¿No? no, señor. ¿Seguras? Sí, profe, sí. Sí, sí, ¿Sí? entra, ¿No? profe. Sí, ¿Tiene Sí entra subsidio, sí o y no? se multiplica por el 8,33%. El factor es del 8,33, pero tengan en cuenta que para las prestaciones sí se aplica el subsidio de transporte. Para lo que no se aplica son las vacaciones, pero recuerden que yo les había dicho que hay una sentencia de la Corte que dice que las vacaciones no hacen parte de las prestaciones, sino que son un subsidio, son un descanso remunerado. Entonces, ahí no aplica el concepto este del subsidio de transporte. Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Salario base, el subsidio de transporte, las horas extras diurnas y nocturnas. ¿Verdad? Y todo eso multiplicado por un factor que yo les di la vez pasada, que es el 8 punto algo, que sencillamente es lo mismo que dividir 100 en 12. 12.
¿Cuánto les da, niñas y niños? 103.484. $103.484. ¿Y la prima? Es igual, ¿verdad? Sí, profe. Entonces la operación es la misma. Obviamente este más este más este más este por bien. ¿Y cuánto tenemos de intereses sobre cesantías? Las cesantías por el 12%. Entonces este por 12. Yo me dejo guiar por ustedes. 12%. Sí, pero nos dio un mundo. Ah, nos dio 12 nada más, 12.000. Y las vacaciones. Las vacaciones, la diferencia es que el factor es la mitad, ¿no? Entonces, las vacaciones que tenemos, sencillamente tenemos, bueno, lo mismo, el salario más, en este caso no se incluye el subsidio de transporte, las horas extras Pero sí, diurnas, las horas extras. las horas extras nocturnas, y esto lo multiplican sencillamente por 1 dividido 24 por aquello de que hay 24 quincenas en el año. A veces las personas hacen esta operación, cogen y dicen, ah, no, pues si aquí hay un mes, que es lo que corresponde a las cesantías, a la prima durante el año, pues lo divido en dos y tendré las vacaciones. Y no les coincide, siempre las Profe, vacaciones les dan más bajas, por lo que no se incluye el subsidio de transporte, señora. es que yo, bueno, estaba leyendo y dice que las horas extras que haya devengado un trabajador no se deben incluir en la base para liquidar las vacaciones laborales. O Eso sea que es, las horas extras tampoco se tienen en cuenta. eso Solo es la una, base. ¿de dónde lo sacaste? Porque es que, como te digo yo, con la legislación laboral hay que tener cuidado. ¿De dónde lo sacaste? De gerencia.com. Miremos el Código Sustantivo de Trabajo, porque es que aquí hay, y además lo que yo les decía, de tiempo en tiempo, Ah, porque ahí la información dice que es de febrero del 2020. sí, pero hay que tener en cuenta el Código Sustantivo de Trabajo. De tiempo en tiempo a veces lo cambian y no necesariamente lo que ustedes encuentran en las páginas corresponde a la verdad. Entonces, ustedes siempre tienen la verdad en el Código Sustantivo de Trabajo. El referente en materia laboral siempre es el Código. Sí, mira lo que dice acá. ¿Sí ves? Mira. El salario ordinario, o sea, el salario ordinario tiene horas extras. Bueno, los No, recargos, todo eso. no, señora. Entonces, en ese caso, el concepto es acertado. Habría que no incluir las horas extras. Ok. Sin embargo, regálame un segundo, leemos el concepto completo. Porque es que... artículo 180, 173. El referente siempre es el Código de Trabajo, o sea, el Código Sustantivo de Trabajo. Cuando ustedes por cualquier circunstancia no tengan algún concepto, pero nos está remitiendo donde no es artículo de salarios variables.
Dice que es el artículo 192. Tener 180. Dame 185. 192. Remuneración. Durante el periodo de vacaciones, el trabajador recibirá el salario ordinario que esté vengando el día en que comienza a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario en horas extras. Sí. Entonces habría que excluir. Miren que aquí el concepto lo dice. O sea, siempre que tengan una duda, que a veces sucede, remítanse al Código Sustantivo de Trabajo. Aquí dice que se excluye el valor del trabajo suplementario en horas extras. Entonces, en este caso, niños, vacaciones, tendríamos que tomar únicamente el salario ordinario, que estamos hablando del 1.100.000. Bien, ¿nos queda algo más por liquidar de este caballero? Los parafiscales. Entonces nos falta liquidarle el SENA. Bien, y el concepto igual. Tomamos el salario. No se incluye, porque con los parafiscales sucede algo y es que se considera que la empresa, en este caso, está tomando, está ayudando a algunas tareas que son del Estado. Entonces, que no se le puede cargar más a la empresa. ¿Cuánto es nuestro porcentaje para fiscales? Para el caso del SENA. 2%. 2%. ¿Lo liquidamos sobre qué? ¿Sobre el salario ordinario? ¿Le incluimos el subsidio de transporte? ¿Le incluimos horas extras? Sobre el salario nomás. Por la razón que les digo, ahí se considera, esas son tareas que supuestamente no, realmente tendría que estar ejecutando el Estado. Educación, cuidado a la niñez y adicionalmente subsidiando algunos tipos de actividades para que nosotros podamos capacitarnos y podamos tener algo de recreación. Entonces, encima de eso no se le puede agregar además el subsidio de transporte y las horas extras porque lo estaríamos haciendo más gravoso ¿para quién? Para el empleado. ¿Cuánto les dio, niñas? 22.000. Para el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El 3%. 33.000. 33. Me refiero, sí. Y para el caso de la caja de compensación. 44. 44%. Les dio 44, ¿verdad? Sí. Y este señor, ¿qué cargo tiene? Operario. Operario. Miremos entonces el porcentaje, miremos la tabla, remita. Bueno, los operarios no son todos iguales, ¿no? No es lo mismo ser operario, por decir algo, de una torre de extracción de petróleo, que ser operario de un bus o que ser operario de una máquina de inyección de plástico. Sin embargo, lo cierto sí es que un operario no podría tener el mismo factor que tiene, en este caso, Personal de oficina. este señor que es un auxiliar contable que pues, no tiene ningún riesgo. El único riesgo es que se duerma en el trabajo. Entonces vamos a mirar las tablas de riesgo de ARL. Dice que el riesgo, a ver, Bien, este señor podría estar ubicado del riesgo 2 en adelante, dependiendo como les digo, del tipo de actividad. Y miremos
Profe, pero a mí me aparecen otras tarifas diferentes a la que manejamos la vez pasada. Sapetiatra. ¿Qué tarifas te Digamos, parecen? el de riesgo 1 era 0,522 y habíamos escogido otro. Era de 3.400 algo. 0,338. Ya modificamos, parece que eso lo modificaron porque aquí aparece del 2019 al 2020. Mire lo que dice, Sí, pago de aportes al aire aumenta en el 2020, o sea, eso lo aumentaron este año. Sí, porque ahí está, dice que cotización de 877, o sea, el salario de este año. Exacto. ah, Esto lo acá. aumentaron este año. Por eso es que recuerden lo que yo les he dicho siempre. En materia laboral, lo mismo que en materia tributaria, siempre hay que remitirse a la última reforma que haya habido y hay casi que hay que estar pendientes de esos valores porque los cambian. Entonces vamos a cambiar, a trasladar nuestra tablita de paso para tener actualizado. Y esa tablita la vamos a dejar acá. Permítanme un segundo. Ups. Se toma los riesgos aparte. Riesgo 1. Y este está tomando los valores sobre el salario mínimo. Profe, para que le quede más fácil, puede ir a la tablita y ponerle al y seleccionarla. Mentiras, control y seleccionarla. Y le da control C y la pega en Excel para que le quede ya lista. Pues eso hice ahora, pero no me funcionó. Bueno, no te preocupes que aquí ya estamos. Pasando. Es para tenerlo de referente. Ahí aparecen 5 riesgos, profe. Sí, ahí aparece otro. 1044. Ujú. 2.436. Y 4.350. Y finalmente este de 6.960. Bien, ahí tenemos nuestra tabla actualizada de riesgos laborales. Con el propósito de ser un poquito más proactivos, las aseguradoras tienen unas tablas en las que miran el tipo de riesgo dependiendo del tipo de actividad. Asumamos que los operarios de esta empresa tienen un riesgo 3. Lo estamos asumiendo. Entonces, para el caso de este señor, ¿cuánto le estaríamos pagando a la ARL? Si el riesgo es tipo 3. 0,35. Mira, riesgo 3, 2.44. Pero en términos de monetarios, de plata, ¿cuánto le estaríamos pagando a la ARL? 26. Tendríamos el salario 26.796. por la tarifa que es de 2.44, ¿verdad? Y eso nos da 26.796, ¿cierto? Vamos a pasar también, miren, esta tabla de los factores al final. Y aquí de paso.
A riesgo, sí. Factores de trabajo suplementarios. Bien, ¿y cuánto le vamos a pagar en plata blanca a este señor? A mí me parece 1.150.696. Bueno, mira si es verdad lo que tú dices. Entonces, neto a pagar al señor, ¿qué le pagamos? Le pagamos el salario base, le pagamos el subsidio de transporte, le pagamos las horas extras diurnas, le pagamos las horas extras nocturnas, ¿y qué le descontamos? Le descontamos salud y le descontamos pensión. ¿Me dices que cuánto te dio? A mí me dio 1.150.696. Bien, parece que tenemos la misma cifra. ¿Alguien le dio algo diferente? No, Igual, profe. igual. Bien, lo que funciona para 2 funciona para 30, ¿verdad? Exacto. Bien. Regálenme un segundito que quiero ver quiénes están. De puro. Está María Elena, Alexandra, Valentina, Diana y Juliet. Bienvenidos los que entraron ahora último. No, profe, Gracias, yo le profe. cambié el nombre a Valentina, que ese es el nombre de mi novia, que también está en clase. Señor, ¿qué es lo que No, me profe, que es que ese Valentina es el nombre de mi novia que estaba en clase antes que yo y se y se quedó me en olvidó clase? cambiar el nombre, se me olvidó cambiar el nombre. Ya. Bueno, listo. ¿Y es que tu novia también estudia? Sí, señor, ella estudia en la Gran Colombia. Ya. Bueno, listo. Lo tenemos aquí para 2, ¿verdad? Y lo que funciona para 2 funcionaría para 3, 4, para los que sea, como el que ve punto de equilibrio. Cuando les enseñan punto de equilibrio y punto de cierre, se les enseña punto de equilibrio para un producto, pero eso no funciona para 2, pero de ahí en adelante, de 2 para arriba, funciona para todos. Entonces, por ahora paremos esta liquidación, que es que me interesa, que miremos el esquema de la nómina, pero la nómina consolidada. Digamos que ya el otro esquema de cómo vamos, me imagino que ahí, y si miran permítanme un segundo, les comparto. Si miramos los otros casos, pues habrán algunas personas que ganen horas extras, más horas extras nocturnas. De pronto también se habrá puesto ahí en el problema algunas personas que ganen recargos nocturnos, qué sé yo, algunos extras dominicales y ahí por el estilo. Ustedes tienen las tarifas, entonces digamos que esto ya pasaría a un segundo plano. Habría que agarrar cada uno de ellos. El caso de esta señora está ganando horas extras diurnas, está ganando horas extras nocturnas y está ganando un recargo nocturno, pues el recargo nocturno es del 35%, no habría problema. Digamos que ahí para adelante no habría problema con ninguno de ellos. Interesa el esquema de la nómina. Entonces, miremos qué me dice respecto aquí, las indicaciones respecto a esa liquidación. Dice, utilice la hoja de Excel para cada punto. En la hoja número 1 coloque una portada y márquela como portada. En la segunda hoja desarrolle el punto 1 y márquelo como liquidación individual. Y en la hoja 3 realice una nómina general de la empresa y márquela como nómina de agosto. Entonces, vamos a empezar a hacer la nómina de agosto para que ustedes no se queden cojos. Nos vamos a esta hoja. Bueno, yo tengo las hojas porque eliminé una. Entonces tengo la numeración corrida. Bien, y esta hoja la vamos a marcar con el nombre de nómina de agosto. Bien, usualmente los formatos de nómina, pues aquí vamos a hacer uno en Excel. Recuerden que ustedes están entrando. ¿Vieron Sigo, niños?
¿Ustedes son de qué especialidad, me recuerdan? Sí, profe. Gestión contable. Gestión contable. Gestión contable, profe. Gestión empresarial. Bueno, para el caso de los contadores aquí, ¿quién hace la nómina? Administradora. ¿Sí? Contador. ¿Contador? Gestión humana. ¿Gestión humana? ¿La nómina? Gestión humana. ¿Seguros? Recursos humanos. ¿Sigo les Un vota? software contable. Exacto. ¿Sigo no les vota la nómina? Sí. ¿Quién la hace? El software contable, exacto. ¿Qué hacen en recursos humanos? O sea, la nómina en realidad se hace en contabilidad. Entran las horas extras, las novedades. Exacto. En recursos humanos lo que hacen es informar de las novedades. Entonces, en recursos humanos, usualmente, pues eso sería lo normal, ¿no? Porque depende de la empresa. Generalmente cuando a las personas les preguntan, ¿a dónde se liquida la nómina? No, la nómina se liquida en personal. No, personal deberían de tener las novedades del personal porque ahí es donde están contratando. Entonces, si contratan a una persona nueva y la contratan cuando va corriendo el mes, pues tienen que avisar a contabilidad para decirle, mire, es que contratamos a una persona nueva y esa persona nueva hay que incluirla en la nómina. O si echaron a alguien, entonces, mire, es que el trabajo hasta el 5 nomás y la nómina se genera con corte al 30, entonces tengan en cuenta que este señor solamente se le van a pagar 5 días y hay que hacerle la liquidación del contrato y así sucesivamente. También les dirán, porque ¿qué tiene que ver nómina, por decir algo, con el trabajador que está en el almacén, pero de pronto trabaja unas horas extras? Entonces, ellos informan las novedades del personal y en función de esas novedades, pues se alimentan los paquetes y se termina liquidando la nómina. Pero entonces aquí vamos a hacer una nómina a la antigüita, ¿no? Mientras entramos a SIGO, si es que tenemos la opción. ¿A ustedes no los inscribieron en ese SIGO en la nube, niños? No, señor. Bueno, ojalá podamos hacerlo, pero pues depende de un par de circunstancias. Bien, entonces, ¿cuál es el esquema general de una nómina? Pues todos son muy parecidos, pero no necesariamente exactamente iguales. Entonces, básicamente, ¿qué tendremos? Supongamos que tengamos nombres, ¿verdad? Apellidos. Eso obviamente habrá una cédula de ciudadanía, habrá un cargo, ¿verdad? Y hay un salario básico. Salario base. Eventualmente también tenemos los días trabajados. Bien. De aquí en adelante, entonces tenemos lo que llamamos los devengados, el devengado. O sea, los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos de este señor? De cualquiera de los trabajadores. 1.300.000. ¿A qué corresponde ese 1.300.000? A este Salario señor llamado. Todos los ingresos que tiene. Pues sí, listo, váyanme diciendo y yo les escucho. El salario, el auxilio de Entonces, el transporte, salario, primero el salario, luego el auxilio de transporte. horas extras. ¿Qué problema tenemos con las horas extras? Que tenemos cantidad y tenemos valor. Sin embargo, como nosotros estamos haciendo la liquidación aquí, podríamos obviar ese asunto, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente colocar el valor de las horas extras diurnas, colocar el valor de las horas extras nocturnas, colocar el valor de las... Pero eso pues las empresas lo que hacen es que lo unifican, ¿no? Las horas extras nocturnas más el valor de las diurnas. Sí, claro, de hecho Claro. todo eso aparece, como les digo, lo termina botando el paquete. O sea, en los desprendibles de ustedes aparece unificado. Sin embargo, ¿por qué? Por cuestiones de planeación, y esto para el caso, bueno, tanto de los administradores como de los contadores, por cuestiones de planeación, uno termina separando y generando informes parciales, como lo que se hace con los estados financieros. De pronto, si ustedes están trabajando, los que son contadores, están trabajando en sus empresas, en la parte contable se empiezan a generar informes parciales desde el 25, desde el 26, pero eso es una cuestión de planeación y análisis financiero
para mirar a ver qué incidencia tiene eso en los objetivos generales de la empresa. Entonces, lo mismo sucede para el caso de la discriminación de horas extras. No se termina consolidando, pero el informe interno sí hay que tenerlo porque, digamos que a los gerentes de cada una de las divisiones les interesa saber los valores que se están pagando por horas extras diurnas, nocturnas, recargos nocturnos y dominicales para mirar a ver qué incidencia tienen todos esos recargos en el valor general del costo de los productos y servicios que tiene la empresa. Entonces eso hay que discriminarlo, así aparezca consolidado. Bien, tenemos horas extras diurnas, horas extras nocturnas. ¿Podemos tener horas extras dominicales? Sí, Y ¿Verdad? festivas, profe. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo horas extras dominicales? se paga el doble de lo que se paga normalmente. Usted puede tener horas extras dominicales, pero las horas extras dominicales pueden ser diurnas y las horas extras dominicales pueden ser nocturnas. O sea, el chico se O puede alarga. haber un recargo festivo también. Bueno, pero los dominicales y los festivos sí tienen el mismo tratamiento, ¿no? En cuanto a los porcentajes. Por eso es que siempre se habla de dominicales y festivos. ¿Qué nos faltaría ahí? Recargo nocturno. Recargo nocturno. Estamos colocando como las siglas. ¿Algo más? A ver, ¿qué más dice acá? Dominicales. Ese acentico sí es difícil de quitar, ¿no? Ujú. ¿Tenemos comisiones? No, profe, no hay nada más. ¿Comisiones no tenemos? Sí. Si usted tuviera alguien que ganara comisiones, que a veces sucede. Sería pero el las del personas que ejercicio trabajan en ventas. Sí, pues, digamos que uno deja eso abierto. Eventualmente la empresa puede tener a alguien que gane comisiones. Y es más, ¿una comisión es igual a una bonificación? No, profe. Pero sí tiene un tratamiento distinto. ¿Qué pasa con las comisiones? ¿Son parte del salario? Para el Sí, caso profe. de la No, liquidación. No, No, profe, sí, son sí, aparte. profe, creo que sí. Sí, señor, lo que no es, y las bonificaciones son parte del salario para el caso de las no, liquidaciones. señor. No, señor, las bonificaciones son liberalidades del empleador. Digamos que a veces en las empresas, por aumentar la eficiencia, se establecen bonificaciones y eso hay que pagarlo y uno termina incluyendo en la nómina, pero eso no hace parte, pues porque yo al final le digo cuánto va a ganar y ahí estoy incluyendo las bonificaciones, pero eso no haría parte del salario base para la liquidación de la mayoría de las prestaciones. Entonces, incluyamos aquí las bonificaciones, sencillamente. Eso nos serviría para el cálculo de el devengado, que son los ingresos. Centremos este asuntito en función de todos, ¿verdad? Permítanme un segundo. Aquí incluimos una columna adicional. Les voy a minimizar la pestaña donde están ustedes, que además no se dejan ver. Para la siguiente clase, como están en exámenes, entonces tienen que activar esas cámaras, ¿oyeron? Entonces se ponen bien pispas y pispos. Listo, profe. La semana entrante tienen que activar las cámaras. Los chicos de la mañana, que son a veces más... lo que pasa es que en la noche, ¿qué se asume? Una persona que está estudiando en la noche, usualmente ustedes mismos pagan sus carreras, entonces son más centraditos. En la mañana usualmente uno les dice a los chicos, venga, actívenme esas camas para mirar que sí están ahí y no están acostados en la cama. Bien, tendremos... Como la foto que envió el profe. O la foto que les envié, sí, que no, profe, tengo la cámara dañada. Tenemos la cámara dañada. Bien, vamos a marcar esto de lo que ganan ellos, lo vamos a marcar en verde. Bien, ¿hay alguna otra posibilidad de que se nos quede por fuera algo adicional que pueda estar ganando una persona? Que sea parte del salario regular. Tal vez no, ¿verdad?
Vacaciones no, las vacaciones no van allí. No, no, porque recuerda que las vacaciones se hacen o sea, aquí alterno y en la parte de abajo tendremos que hacer un cuadrito para la liquidación de prestaciones sociales y otro cuadrito para el pago de parafiscales. Ah, Y lo que le ok. corresponde a la empresa por el cargo, por el caso de pensión y cesantías. Aquí estamos incluyendo únicamente lo del empleado, pero recuerda, como te digo, las vacaciones te las pagan a ti, pero cuando sales de a vacaciones. Mientras tanto se está haciendo la apropiación. No es más, ¿verdad? Entonces, sencillamente aquí tendríamos No, el total. Esto es como el total de los ingresos. Total de vengado. Bien, por el otro lado, ¿yo qué le descuento a estos caballeros? Entonces aquí podemos colocar deducciones. ¿Qué le descontamos nosotros a estos niños? salud, pensión. EPS, pensión. La ARL, Señor, ARL. No, eso no se le descuenta al ARL la trabajador. paga la empresa. Y de hecho, no, el empleado no aporta absolutamente nada para el pago de la ARL. Y en términos generales, Mm, otros. ¿Qué son otros? A veces, acá dice que hay un descuento por libranza por eso te en digo el otros. Es que no es ejercicio. uno solo. A ver, los descuentos por libranza, tú terminas por decir algo, descontar, por llevarlos ahí. Pero también hay otro tipo, por decir algo, cuando hay una demanda. Entonces, esas demandas, recuerden que cuando las personas son demandadas por sentencia judicial, puede haber una orden para hacer descuentos del sueldo. Creo que el valor mínimo que se descuenta es el 20% para el caso de las personas que ganan el mínimo, y de ahí para adelante creo que eso puede llegar hasta un 50% del salario mensual en la medida en que vaya subiendo. Hay unas escalas, pero eso es por sentencia judicial. Entonces, digamos que aquí podríamos agrupar ese concepto de otros, que pueden ser varios, que pueden ser libranzas, que las libranzas básicamente son descuentos autorizados, o sea, el empleado autoriza que le hagan esos descuentos. O algunos otros que son obligatorios para el caso de las demandas o ahorros, por decir algo, a veces se hacen ahorros, autorizan ahorros para fondos para cooperativas o cuotas de algunos tipos. Eso digamos que ya es una cuestión de manejo interno y siempre pues se requiere, a no ser que sea algo de carácter judicial, se requiere la autorización de la persona, del titular, del empleado. Y aquí tendríamos el total. ¿El total de qué? El total de los descuentos. Y finalmente tendríamos el neto a pagar. Listo, ¿con eso podríamos funcionar ya? ¿O nos equivocamos en algo? Vale. Hagámoslo y miramos a ver si podemos funcionar con esto. Digamos que estos son los datos básicos de él.
Nos inventamos los números de cédula, profe. Sí, porque ¿a dónde vamos a encontrar esos señores? Sí, toca inventarnos los números de cédula, sí, señora. Disculpa que me ría, sino que... Ah, no, profe, tranquilo. A ver, cargo. Hagámosla para que no nos quede esto tan matachinado en un solo color, si no nos queda ahí como todo raro. Bueno, listo. Entonces, lo que funciona, como les decía, lo que funciona para 2 funciona para 50. Entonces, tomemos los nombres. Lo podemos capturar de aquí. Ah, no. Vamos a algo. Sí lo podemos capturar de allá, pero yo los dejé. No los dejé separados, entonces habría que tomar este señor así. ¿Cómo comienzan las cédulas hoy en día? Lo que pasa es que somos de generaciones distintas, chicos. 103. 1023. 26, Bueno, 13. algo así más o menos, ¿no? Imagínense que cuando yo nací únicamente habían nacido 19 millones de personas en este país. Así de viejo puedo ser. Sí, pues yo me imagino que esa es la sucesión porque mi cédula comienza por 19 algo, entonces. No, ya me sentí mal. Me deprimí. No, profe, todo es actitud. Y eso le dicen a todo el que está viejo. No, eso lo que vale es la actitud. Así se puede decir, profe, vieja, pero la cédula. Eso, a todo el que le quieren dar, a todo el que le quieren dar moral le dicen eso. Dicen, no, tranquilo. Los años están en... Es una cuestión mental. Usted está supremamente bien todavía, no se preocupe. Salario base, aquí lo tenemos. Profe, Señora. ahí no sería cargo auxiliar, sino auxiliar contable. Tenemos el salario base de este niño. Y los días. Bien, podemos hacer otra vez la operación matemática, pero pues no creo que valga la pena, ¿o sí? No, se trae la otra. Y ya la tenemos al otro lado. Aquí sí tendríamos que hacer lo siguiente, que es, a ver, el total de vengado que es igual a la sumatoria del salario más el auxilio de transporte más horas extras más todos los valores. No podemos sumar en su conjunto, bueno, sí, sumemos en su conjunto para que nos quede más. Suma desde aquí hasta acá. Bien, y por otro lado tenemos las deducciones, y las deducciones son la misma historia. Las deducciones son la sumatoria desde la primera de las deducciones hasta la última. Y nuestro neto a pagar sencillamente será el total de vengado menos los descuentos o deducciones. Aquí, ¿qué pasó? Entonces traslademos los valores.
que le descontamos a este señor por... Y traslademos el valor que le estamos descontando. Y este señor se gana 1.223.78. Miremos a ver si nos da lo mismo acá, 1.223.78. Efectivamente nos da lo mismo, entonces démosle a esto. Time New Roman, que es en lo que veníamos trabajando al otro lado. Por aquello de ser quisquillosos. Y démosle un formato de número de 2 dígitos. Listo. ¿Hasta acá tienen algún problema? No, profe, todo está claro. Bueno, tan claro como las aguas del río Bogotá, ¿no? Traslademos al otro señor, ¿cómo se llama? El otro señor, que si lo hacemos para dos, lo podemos hacer para los demás. Como les digo, en el tiempo que tenemos lo podemos hacer para dos personajes de estos. Que me interesa es como que les quede el esquema para que puedan terminar de desarrollar el ejercicio. Este señor se llama Jairo Torres. ¿Es para todos los que están allí en el Word o...? Sí, todos los que están en el Word. Ok. Este señor, digamos que... La verdad que ustedes son jóvenes y comienzan por... La verdad que me echaron en cara lo de... Y decimos que este señor es... El señor Jairo Torres, operario. El salario base de este señor es de 1.100.000. Lo podemos tomar de acá. Este ya no lo está tomando. Uy, ¿qué pasó? ¿Borré la hoja sin darme cuenta? Simpático. Sí. Señor trabajó los 30 días completos, ¿verdad? Su salario que nosotros lo tenemos aquí. El auxilio de transporte. Y adicionalmente este señor creo que tiene unas horas extras diurnas. Y también tiene unas horas extras nocturnas. Bien, perfecto. Y entonces bajemos la... Creo que no tiene nada más. Miremos a ver cuántos descuentos le estamos haciendo por EPS y qué descuento le estamos haciendo por pensión. Y aquí estaríamos bajando estos dos valores y tendríamos el valor de 1.150.000, ¿sí fue lo que ganó el señor? Muestre, a ver, 1.150.000, sí, señor. Bien, ahora sí. ¿Alcanzaron a trasladar los valores de estos dos señores? Mazo, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien, ¿qué nos interesa ahora? Yo les voy a totalizar. Ustedes incluyen porque nos interesa trabajar con el total para determinar los cuadritos anexos, que sería el pago de la carga prestacional, los parafiscales y el asunto de la pensión y las cesantías. Tendremos que hacer un cuadro de control, pero para eso uno no lo hace de esta manera. La realidad es que este ejercicio acá, estos dos ejercicios aquí, yo se los coloqué con el propósito de que ustedes practiquen individualmente y de esa manera se vayan familiarizando con el asunto. Pero al final vamos a hacer una nómina en la que incluso, ¿cómo andan de Excel, niños? Mazo. Mazo también. ¿Les enseñaron a hacer Bien, profe. formularios?
¿Hacer qué? Hacer formularios. Bueno, Excel tiene una opción, tiene muchas opciones, pero tiene una opción en la cual yo puedo hacer un formulario por cada empleado e ir entrando los datos, las novedades del empleado, y él me lo puede ir trasladando a una base de datos, entonces la nómina se genera casi que automática, que es un poco el principio de los paquetes contables. En el paquete contable que están entrando por campos, ¿no? Y al entrar por campos, él lo asume internamente y genera. Entonces, más o menos lo vamos a hacer igual, pero valiéndonos de esa opción de formularios. Yo sé que ustedes funcionan en Excel, que hacen tablas dinámicas, que hacen macros. Yo confío en ustedes. Bien, acá digámosle que nos sume, sencillamente. Bueno, esto no tiene trascendencia. Necesitamos que sume de aquí. Y bueno, pues ustedes lo amplían para la cantidad de empleados que tengan más adelante. Entonces ahí tendríamos, aquí estaríamos asumiendo que nuestra nómina en este mes fue de 2 personas nomás, por decir cualquier. Pues, como les digo, lo que funciona para 2 funciona para 4 y funciona para 100. Bueno, ahí tenemos nuestro esquemita. Listo. ¿Están conmigo, niñas y niños? Sí, Sí, señor. profe. 8:13. Tenemos 2 minutos. Bien. No alcanzamos. Van a hacer no alcanzamos, niños, en 2 minutos a hacer todo el cálculo. Van a hacer hasta dónde les va su trabajo. Y recuerden que este sería, nosotros hicimos el acuerdo respecto de sus notas, ¿verdad? ¿O no lo hicimos? No, profe. Ustedes tienen talleres. Le hace trabajos, exposiciones, cosas de esas. Usualmente yo no hago exposiciones, sino, y más en estas materias que son prácticas. Vamos llevando un taller y sobre el taller, digamos que entregas parcializadas, varias entregas. Entonces tendremos talleres, trabajos, eventualmente podemos tener quizzes y finalmente tenemos el parcial. Entonces, recuerden que tenemos que ponderar en cada corte cuánto quieren que valgan sus talleres. En este caso, el único taller que vamos a tener en todo este corte es este y no tenemos entregas parcializadas. ¿Por qué? Porque estábamos entrando en toda la parte conceptual y pues hasta que ustedes no supieran toda la parte conceptual no podíamos empezar a hacer trabajos ni talleres. Entonces, ¿cuánto nos valen nuestros talleres? ¿Todo Mitad, eso? mitad con el parcial, profe. Tiene ¿La que mitad del ser, parcial? sí. No, tan querido usted con sus compañeros. No, les da duro. No, por ahí, Ahí les está 40 dando o duro. 30. Si sus talleres valen la mitad del parcial, entonces el parcial dejémoslo en el 60% del valor de la nota, y entonces así sus talleres valdrían el 30% y los quizzes el 10%, pero ustedes con un parcial de un 60%, si les llega a ir mal, pierden el corte. No, les sugiero lo siguiente. El taller siempre va a ser un trabajo extenso porque pueden ser varias, vamos a estar trabajando todos los días y aquí hay mucho que calcular. Les sugiero que los talleres valgan un 40% de la nota del corte, ¿sí? Que sus quizzes valgan un 30% y que sus parciales valgan el otro 30%, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe, está mejor así porque en serio si nos va mal, pues que esperemos que no sea así, pero uno nunca sabe. Bueno, entonces este corte, como no tuvimos quizzes, su taller va a ser taller
y quiz, para no hacerles examen, para no hacerles un quiz por ahora. ¿Listo? Ay, Ya. listo, profe. Tienen que hacer bien este trabajito porque en este trabajo a ustedes se les estará yendo el 70% de la nota. Si lo hacen Profe, bien, ahí este aseguran. trabajo es para dentro de 8. Sí, tienen 8 días. Al jueves. ¿O quieren que les haga un quiz y se lo envíe a su correo? No, profe, así está bien. No, profe. ¿Deja así? Bueno, entonces deja así. Dejo así. Bien, de esta, tengan en cuenta que tienen 2 puntos y que adicionalmente debe tener un formato. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? No, Profe, profe. su merced, ¿cuándo sube la clase, Eh, la grabación? la grabación mañana. Listo, profe. Porque Gracias. esa plataforma, como les digo, si ustedes ven esa plataforma, incluso está a nombre de otra persona, apenas me la pasaron hoy, entonces tengo que cambiar cualquier cantidad de datos y subirlo, y yo mañana tengo clase, estoy un poquito ocupado. Mañana no, el domingo les subo la grabación. Listo, profe, gracias. Y hagamos una cosa, niños, para favorecerlos más bien. Les voy a subir en la plataforma en la tercera semana, que la tercera semana es la semana, bueno, ahí aparecen, les voy a mostrar. Recuerden que esto tiene un esquema de semanas. Permítanme un segundo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Epa, bendito. Dame un segundito. Aquí está. Recuerden que esto tiene un esquema de primera semana, segunda semana, tercera semana y así sucesivamente. No, vamos a hacer algo, además porque nos hacen unas recomendaciones de que no les haga, que les hagan por lo menos 3 notas. Miren, aquí, al abrir estos cortes, que les digo es que son, recuerden que en la plataforma no la teníamos asociada y me tocó molestar un poquito para que terminara por asociar. Entonces, al abrir estos cortes, ustedes tienen semana 1, semana 2, todos estos cortes los tengo que buscar las semanas. En la semana 3, por favor, es más, se lo voy a enviar por WhatsApp, pero de todas maneras, en la semana 3, busquen un control de lectura. Un control de lectura es algo muy sencillo, de pronto unas 10 preguntas de opción múltiple que ustedes van a llenar en su casita. Y llenándolo en su casa, o algunas preguntas, pues no tienen pierde de que les vaya a ir mal en eso. ¿Sí? Para no dejarles solamente el taller como nota. ¿Sí me entendieron? Sí, profe, hay que leer. Digamos que eso lo pueden hacer en media hora. Como yo les mando, ustedes pueden ser unas preguntas de opción múltiple o unas preguntas en las cuales ustedes colocando unos 2 conceptos, van a tener este mismo esquema, el esquema de, permítanme un segundo, el esquema del taller. Entonces ustedes lo pueden desarrollar ahí mismo en la hoja que yo les doy. En la hoja que yo les doy, que es este mismo esquema, pues seleccionan las preguntas correctas. Y eso les ayuda en caso de que, porque la experiencia que tengo es que, por decir algo, si a alguien le va mal con el trabajo, profe, pues que usted sacó una sola nota que fue el trabajo y el parcial y me fue mal en el trabajo, entonces me tiré la nota, no. Hagamos y yo les digo cuándo está montado y les muestro, pero igual se lo envío por el WhatsApp. ¿Alguien no está en el WhatsApp, chicos? Listo, profe. ¿Todos están en el WhatsApp? Sí, señor. ¿Yo? Sí, profe. Absolutamente nadie está por fuera del WhatsApp, ¿verdad? Bueno, entonces nos vemos en 8 días. Recuerden que tienen examen en 8 días. Y Profe, qué pena molestarlo. ¿El taller que ya lo debemos subir en la plataforma dice? sí, el taller búsquenlo. A ver, el control de lectura, que es el trabajo que les digo que sencillamente yo les entrego un test y ustedes me lo marcan ahí mismo. Sí. El control de lectura lo van a encontrar en la semana 3. Y para entregar también Sí, ahí sí, mismo. Ahí señor. lo van a encontrar y al lado encuentran la manito para entregarlo. Y este trabajo lo van a encontrar en la semana 4 y lo entregan en la semana 4. Ah, ok, profe, gracias. Recuerden que eso tiene una Listo, edición de profe. semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 y semana 5 que son parciales. Listo, profe, Listo, muchas listo. gracias. Listo, Ok. profe, muchas Y ahí gracias. mismo les subo también la diapositiva. La diapositiva se la subo en la semana
4, que ahí está todo lo de la parte conceptual, para que tengan el referente. Ok, profe, muchas gracias. Listo, perfecto, que tengan una feliz noche y un feliz fin de semana. Listo, profe, Profe, gracias. muchas Feliz gracias. noche. Gracias. Descansen. Descansa.